Suficiente gente acá, son las 6 de la tarde, buenas tardes a todos. Como siempre, los miércoles por la tarde hemos instaurado la costumbre, la buena práctica, diría yo, de dar una conferencia con algún conferencista internacional. Hoy le toca al Paraguay, y para eso lo he invitado a Joel Melgarejo Alegreto, que es un juez de primera instancia en lo civil, del Departamento Central de Paraguay, es magíster de nuestra carrera, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción y dirige una carrera de maestría también en Asunción del Paraguay. Hace poco tiempo hemos tenido con Joel un buen conversatorio, eso que voy sacando diariamente, ya estoy a punto de terminarlos, llegando al número 180, ya me parece suficiente con eso. Y le he pedido que tuve ese día una charla importante sobre el tema de la sentencia judicial, sobre cómo la sentencia no está regulada por los códigos procesales, cómo se nos ha adueñado del tema un importante grupo de filósofos procesales europeos, españoles, italianos. Entonces quise hacer con él que trabajar un poco la idea de hacer una teoría general de la sentencia. Le he encargado hacer una tesis sobre eso y quiero que hoy me dé un adelanto de ello sobre en esta conversación que les pido, ¿no? Hacia una teoría general de la sentencia. Joder, te recibimos acá, tenemos hasta las 7 de la tarde, tenés acá 4 cortes, 3 de Rosario y una de Neuquén, donde hay gente de toda América Latina, estoy viendo gente de todas partes acá. Te recibo con todo afecto como siempre y el auditorio es tuyo. Joder, te escuchamos. Muchas gracias, apreciado maestro. Me siento en mi casa, siendo que realmente estoy en mi casa, pero compartiendo una clase en la Universidad Nacional de Rosario, el lugar donde a mí me ha hecho ver la magia del derecho procesal. Ustedes que hoy en día están cursando la maestría van a ser maestros en derecho procesal y esto significa no maestros en derecho procesal, sino maestros en derecho procesal. ¿Sí? Que es otra cosa, no es ser maestros, es ser maestros en derecho procesal. No pensando que esto sea una arenga, ni mucho menos. Yo cuando fui allí, fui para buscar algo, fui para buscar una magia magia que tiene ese señor, que tiene muchos de los docentes que ustedes están observando en estas clases, ¿sí? Esperemos que llegue la presencialidad para que puedan sentir esa magia. Pasaron 11 años y no sé si tengo esa magia, pero la sigo viendo en todos los que transitan. Y bueno, una de esas magias se debe a una característica, que siempre te ponen tareas difíciles, como por ejemplo esta, debe hacer una teoría general de la sentencia. Si uno mira todos los tratados de teoría general del proceso, si uno mira aquello que habla de la prueba, si uno mira toda la materia que habla de derecho procesal serio desde el año 1903, Chiovenda esta parte, nadie escribió sobre la teoría de la sentencia. Entre comillas, los procesalistas nos hemos olvidado de la sentencia. Y hoy es el día y es el momento en que debemos retomar eso y es la tarea que me ha encargado, menuda tarea, el maestro Adolfo Alvarado. Para entender esto y como tenemos tiempo, ahora veo cara de relajado de mucho de eso, sobre todo de la muy bonita Romina Pedrosi, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, ya tiene novio, me dijeron, pero veo un rostro de relajada y de muchas otras. Entonces vamos a iniciar esto con entender lo que ha pasado. Roma, ya empieza con la historia. Sí, Roma tenía un derecho que era el derecho que se denominaba privado, porque se encontraba guardado, solamente algunos lo conocían y era solamente para algunos. Cuando eso inicia en Roma, eso le denominaban jus. Pero luego, cuando Roma se extiende y ven que algo hay que darle a la gente para poder quitarle dinero, porque eso se daba. Imagínense el borde de Escocia, el norte de lo que hoy conocemos como España, toda esa zona, no eran romanos y tenían que poner dinero. Y cuando se levantan, dice, denme algo para que yo sea igual a ustedes. Entonces, ¿qué hacen? Quitan lo que era privado, el derecho privado, lo privativo, y convierten en ley y entregan algo. ¿Para qué? Para quitar dinero. Pero cuando la ley existía ya para todos, se vio un problema. Entonces allí hay un paso más que se llama, la ley es la medida de la acción. Si tenés el derecho, si tenés la razón, podés tener acción. Eso se da
hasta 1903, y nos contaba el maestro en una conferencia en Asunción virtualmente hace unas semanas, y nos decía que eso se dio hasta 1903. 1903 Chovenda en la Universidad de Bolonia. Él en 1901 llegó a ser catedrático de la Universidad de Parma por decreto, y en 1903 da una conferencia en la Universidad de Bolonia. Entre comillas, antes de esa conferencia, el proceso se daba y se abría las puertas del proceso, la acción, se abría la posibilidad que ingreses al proceso si tenías la razón. ¿Dónde pueden ver eso? Ingresen en Google, Tribunal de las Aguas, es un tribunal en Valencia que funciona más de 500 años, patrimonio de la humanidad, y en ese lugar hasta hoy en día se llegan a cabo los juicios de todos los problemas, litigios, controversias que se den en torno al río que riega Valencia en 8 distritos. El primer jueves de cada mes, a las 12 en punto, hora Valencia, frente a la catedral, se pone el público y observa a 8 personas a quien se le pone enfrente, se le manifiesta y se le prueba su derecho para que el Tribunal de las Aguas lo juzgue. Ese sistema es el sistema que existía ya antes de 1903. Pero atiendan este detalle importante. Uno no tenía derecho a proceso, a acción, si no tenía la razón. Te hacían jurar que tenías la razón para poder presentar una demanda, para ser atendido por un juez. Eso cambió en 1903 cuando Chovenda da su conferencia sobre la acción y él dice, a ver, y uso el ejemplo del maestro. ¿Qué ocurre si una persona en la puerta de la iglesia te hace así? A ver si qué me contesta. ¿Qué está pidiendo? Una limosna. Podría ser dinero, podría ser pan, podría ser un abrazo o una oración. No sabemos. Eso es lo que Chovenda refleja. Pidan, abramos el proceso y luego en la etapa de prueba sabemos si tiene la razón. ¿Qué ocurre? Uno puede pedir teniendo razón, uno puede pedir creyendo que tiene la razón y uno puede pedir sin razón. Lo vemos todos los días en tribunales. Allí cambia la acción y cambia el proceso. Eso trae consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que para demostrar la razón hay que cargar con pruebas e indicar quién tiene prueba, quién debe probar. Dentro del libro Sistema o Lecciones, uno puede ver que eso el maestro lo calatura como incumbencia de prueba. ¿Quién debe probar en el caso concreto? Y eso sirve para las partes y para el juez. Para las partes, ¿cómo? Te dice qué prueba tenés que traer. El ejemplo del doctor Gustavo Calviño es que cuando existe un accidente de tránsito, vamos a suponer, iban por la avenida Córdoba para llegar a la Universidad Nacional de Rosario, donde ustedes están allí sentados, ¿verdad? En las cómodas aulas. Bueno, realmente los pupitres no son tan buenos, ¿verdad? Medio incómodos, pero bueno, para ir a dar clases, en fin. Y luego a llegar a la Intervención de Morelos, frena para que pase una linda señorita. Por ejemplo, Pini frenó para que pase una linda señorita, por supuesto. Él es caballero, no pensaba otra cosa y no quería mirar nada. Y viene un vehículo, lo choca por detrás. ¿Qué hace la persona cuando ocurre esa situación? ¿Qué hace Pini? A ver, cuéntenme, ¿qué ustedes harían si le chocan detrás el vehículo? Y detrás hay una persona normal, una persona calmada, ¿qué harían? Bajo y le pido los documentos. Bien. ¿También qué harían otra cosa? Fotos. Fotos, videos, algún testigo. ¿Qué están haciendo? Están colectando pruebas. Instintivamente. Abogados o no abogados colectan pruebas. ¿Por qué? Porque el proceso le dirá la ley quién debe demostrar. Y el que demande va a tener que demostrar y cargar con esas pruebas. Eso se llama carga de prueba subjetiva para las partes. Pero luego, esa regla de prueba pasa a la siguiente esfera en el momento de valoración, va a la siguiente esfera y le dice al juez, señor juez, si usted no tiene los elementos para
juzgar el caso, no tiene los elementos de prueba para convencerse del caso, tiene que ver quién tenía la carga de probar. Allí se traslada la carga de prueba subjetiva, donde el juez dice, bien, el que afirmó tal hecho debe probar. Si no lo afirmó, la demanda se rechaza. Bien, pero también esa situación en la cual uno ya demanda sin demostrar la razón y la razón se confirma en las pruebas, ha trasladado algo que se llama carga de prueba objetiva, que son los casos en donde la ley obliga a probar. ¿Sí? ¿Y por qué obliga a probar? Porque son los casos llamados de orden público. ¿Qué casos? Por ejemplo, en mi país, el reconocimiento de una unión de hecho. Por ejemplo, la filiación. ¿Sí? No puede ser, ¿usted es el padre? Sí, allá no soy el padre. No, se debe probar. El divorcio por causales graves, como por ejemplo el adulterio, debe ser probado porque es de orden público, porque tiene sus consecuencias. Y eso es una carga de prueba que objetivamente la ley la da. A ver, la presunción de inocencia para los que hacen penal, porque este es un público y panel exigente, altamente capacitado y que hace todo índole de litigios. Entonces, el proceso penal. El principio de inocencia. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa eso? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Brillante. ¿Quién debe demostrar lo contrario? Quien acusa. ¿Quién acusa? Caramba. ¿Sí? Es una regla de prueba. Claro. Y está constitucionalmente aceptado. Donde dice que yo no debo probar nada, pero él es el que debe probar, el que me acusa. ¿Sí? Y así opera el proceso. ¿Por qué? Porque Chiovenda dijo que el que tiene la razón puede demandar, el que cree tenerla y el que no la tiene. Y sus razones la demuestra en las pruebas. Hasta allí parecería que esta sería una clase de prueba, lo cual no lo es. Porque también en materia de prueba hay algunas cosas que no solemos observar. Por ejemplo, la impertinencia o la validez de la prueba. Sí, la validez de la prueba, esto lo dice Hernando Davis Echandía diciendo, y observemos, pensemos en nuestros códigos. Nuestros códigos regulan realmente cómo es la existencia de prueba. Entendamos existencia como deber ser de un acto dentro de una persona determinada y que debe verse sobre esos hechos. ¿Se establece, se regula eso? Claro, en muchos códigos se regula diciendo de que el juez debe admitir solamente la prueba pertinente, el juez desechará la prueba impertinente en la valoración, le podría sonar en sus códigos porque casi todos los tenemos. Eso Hernando Davis Echandía lo llamaba existencia de prueba. Luego Hernando Davis Echandía tenía el término de validez de prueba, que dice una persona debe ser capaz o debe ser por mandato judicial la actuación que ha realizado para que la misma sea válida. La declaración debe tomarlo el juez, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para que tenga la regla de validez, se necesita que la ley determine quién va a tomar el acto, cómo se tomará el acto, en qué circunstancias se tomará el acto. La tercera es la de eficacia. El acto debe ser idóneo, conteste, por ejemplo, vemos en nuestros códigos donde, y en la práctica más bien, cuando uno va a una audiencia y le dice, usted entró al banco, le pregunta al testigo, el testigo dice, sí. Usted cambió el cheque, el testigo le dice, sí. Usted cobró el cheque y guardó en el bolsón o en el bolsillo, el testigo le dice, sí. ¿Quién es el que está declarando? ¿Quién declara? A ver. El que está haciendo las preguntas. Es el abogado. Y el abogado. Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Con esto que dice Hernando Davis Echandía, que la prueba debe ser eficaz, no miramos ni atendemos decirle que las preguntas realmente fueron realizadas conforme a la ley. Y la valoramos y dijo sí. Pero la respuesta la dio el abogado, el que hacía la pregunta. Entonces la norma te da algunas reglas, ¿sí? Algunas reglas que se llaman reglas de eficacia, según Hernando Davis Echandía, que nos pasan por alto. Porque pensamos que la inmediatez, ¿qué pensamos de la inmediatez? ¿Qué significa la inmediatez? A ver,
La presencia del juez Claro. en las audiencias y en los interrogatorios. El estar Bien. frente a frente. Claro. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Para ordenar el juicio. Ordenar el juicio, bien, el trámite, bien. Claro. ¿Qué más? Para poder percibir de primera mano la prueba. Para percibir la prueba. Bien, ¿qué más? Bien, mucho se habla de la inmediatez. Adelante. Adelante, bailo. No. Yo dije de estar frente a frente el juez con el testigo. Bien. Esto es importante porque esto que estoy hablando de prueba va a la sentencia. Con eso cargamos la sentencia. El bolso sentencia lo cargamos con todo esto. Y uno dice, ¿para qué la inmediatez? Bien. Si bien ¿Puede es ser cierto, para yo- obtener una prueba? Perdón. Sí, adelante. Si podía ser para obtener la prueba de mayor calidad, o sea, que tenga mayor calidad después para la sentencia. Brillante. Bien. Y es para todo eso, pero nunca he visto una sentencia en la cual el juez dijo, el testigo sudaba, por lo cual yo le creí. El testigo temblaba y por eso no le creí. La testigo era bonita, por lo cual le creo todo lo que diga. Y si me invita a comer, mejor. No he leído nunca una sentencia que diga eso, ¿verdad? Seguramente porque ningún juez tuvo la posibilidad que le inviten a comer. Pero lo importante era lo otro. Nunca dijo eso. Pero es importante esto de la inmediatez, por lo que decía aquí Cossack de Uruguay, ¿sí? Creo. Perdón si no pronuncio bien los apellidos, los nombres. Lucero sí puedo pronunciarlo bien. Pero es importante, ¿por qué? Porque la presencia del juez tiene dos aspectos trascendentes. Todo es importante, pero dos aspectos trascendentes. Primero, el primero es para ordenar, dirigir, bien ahí, correcto el pase, las preguntas. Revisar antes de que se reformulen las preguntas cuáles van a ser, ver si las mismas se encuentran conforme a la ley, porque si no se encuentran conforme a la ley, tiene este problema, el problema de la eficacia. Y con una prueba ineficaz yo no puedo valorar, ¿sí? Porque te dicen que deben ser claros, no deben ser conclusivas, no deben ser de opinión, no deben ser, ¿sí? Entonces no deben tener esos errores. No deben tener esos errores, porque si tienen esos errores no lo puedo valorar. Primero por eso ordena la audiencia. Reformule la pregunta. Tenga en cuenta tal artículo, que no sea cauciosa la pregunta, que no sea conclusiva. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque el juez, al ver al testigo, lo que el juez hace es darle un valor. Darle un valor a quien declara. Ustedes dijeron que esté enfrente, que lo vea, le da un valor. Y ese valor es subjetivo. ¿Sí? Tuvo un caso, donde en el caso le pregunta al testigo, ¿usted tiene un interés? No era pariente, según el código, porque el código es rígido, dice consanguíneo, te da ahí una estructura de dos personas, ahí, cuadradito. ¿Usted tiene un interés? Sí tengo. Primera pregunta. ¿Permite que declare? Sí. Sí, muy bien. Entonces, no, esa es su máquina, Lenovo, no es tu apellido. ¿Sí? Es su máquina, muy bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Sí, permito que declare. Pero, ¿qué hago con esa declaración en el momento de valorar? Tengo que valorar. Tiene un interés. Le pregunté, ¿cuál es su interés? Y me dice lo siguiente, que mis vecinos arreglen su problema. ¿Qué valor le dan a esa declaración? Pueden decir, adelante, ¿qué valor le dan? Adelante. Bien, puede decir, no, tiene un interés. La ley dice que no tiene que tener ningún interés. El que tiene un interés, no puedo valorar. Y desechan. Otro puede decir, María, porque es igualitaria para las partes. O sea, no me hay una valoración en favor de una u otra específica.
Bien, entonces puedo decir, como dice María Virginia, la valoro como una más. O digo, che, este tipo tiene una buena intención. La valoro como prueba principal. ¿Qué valor, qué orden le doy, qué grado de preeminencia le doy? Es una cuestión subjetiva. Únicamente se puede contener conforme a los medios de prueba que enseña el maestro Adolfo, que vamos a repasarlos. Che, pero estoy hablando que esto es subjetivo. Vamos a ir viendo. No los voy a decir yo, quiero que la conclusión de la realidad lo quiten ustedes. Vemos que existencia, validez y eficacia no se encuentra así en los códigos, pero se encuentra detrás de la norma. Están ya en clase avanzada, por lo cual ustedes saben que aquí no se enseña la norma, sino se encuentra lo que hay detrás de la norma. El primer día de clases no lo entendí, pero después fui entendiendo. Y aquí lo pueden entender. Hay reglas de incumbencia, hay reglas que determinan quiénes van a presentar la prueba, quiénes pueden producir la prueba, quiénes tienen que estar presentes en la prueba, cómo se tiene que tomar la prueba, cómo se debe absorber la prueba y presentar en el juicio. Eso habla lo que Chandía nos decía, existencia, validez y eficacia. Que el doctor Alvarado lo traduce en improcedencia, impertinencia, inconducencia de la prueba. Nos encontramos en que la sentencia, ¿qué es la sentencia? A ver, sabemos qué es el proceso, sabemos qué es la prueba. ¿Qué es la sentencia? El objeto del proceso. El objeto, la consecuencia. Muy bien, lleguemos ahí. Entonces, el que va a estudiar la sentencia debe saber teoría general de la sentencia, tiene que saber teoría de la prueba, cómo se valora la prueba, cómo la prueba se introduce y qué hace el juez. Primero, en sentido general, bien, María Virginia, es la consecuencia, es el objeto del proceso. En segundo lugar, es un indicador de república. Reitero, es un indicador de república. La república, 3 poderes del Estado y el poder judicial, un poder del Estado. Representando en la Argentina por 5.000 jueces, no, 11.000 jueces en la Argentina y en Paraguay por 1.130. Es un indicador de república porque si en Paraguay quita un amparo y dice el juez, hay que pagar los gastos hospitalarios por COVID en cualquier sanatorio, ¿sí? ¿Qué hace el Estado? Lo cumple y automáticamente reglamenta el Poder Ejecutivo una forma de pagar esos gastos. ¡Caramba! Hay república. Se cumple la sentencia, se respeta y tensa los poderes del Estado. No hay uno sobre otro, se tensan entre sí para que cumpla su función. Claro, el juez al Congreso le dice, la ley es inconstitucional, te estiro de la oreja y declaramos inconstitucional. La Corte. 9 de la mañana. Si podemos apagar los micrófonos. Fernanda, se encendió el micrófono. Yo no sé, que a las 9 yo no sé ni cómo. A ver, ahí está. Gracias, Fernanda. Entonces, ¿qué pasa? El Poder Judicial, mediante la Corte, en mi país, la Corte Suprema, hay una ley inconstitucional, les tiran la oreja al Poder Legislativo. Es inconstitucional la ley. El Poder Ejecutivo no cumple con la justicia distributiva, dar las vacunas en la forma a la gente que necesita. Por ejemplo, gente HIV no estaba contemplado en qué fase iba a tenerlo. Claro, señor legislativo, les tira la oreja. Vea en qué fase le van a vacunar a estas personas que necesitan, no importa la edad. ¿Sí? Están en una situación inmunodeficiente, necesitan la vacuna para seguir viviendo, les tiramos la oreja. Bien, el Poder Legislativo no te tira la oreja, te zarandea del cabello y te manda un juicio político, bueno, pero se controla de esa manera. Algunos pegan más fuerte, otros menos, pero se controla así el poder. Entonces, en primer lugar, la sentencia es un indicador de república. Existe una república si se respeta la sentencia, si se cumple la decisión del juez, ya que el mismo constitucionalmente, en un Estado de Derecho, es un poder del Estado y es la última bastión, es el último lugar donde el ciudadano recurre para que sus derechos se garanticen. Ahora bien, el Poder Legislativo legisla la ley. El Poder Ejecutivo reglamenta la ley. El Poder Judicial juzga la ley. Y esta función de juzgar la ley, Humberto Briceño Sierra, en una conferencia en Colombia en 1980, utilizó este término definiendo la sentencia. Que la sentencia es el producto de un método de cuantificación evidencial.
Sí, Humberto Preciado Serra se caracterizaba por utilizar frases complicadas, pero se puede entender, atiendan bien, un método de cuantificación evidencial. Está refiriéndose que las pruebas llegan a pasar por un filtro para tomar una decisión. Es una realidad, decía, atribuida a un sujeto imparcial. Y es imparcial el juez, no el acto que realiza. Claro, el juez es imparcial, no el acto. ¿Se entiende? Porque no se encuentra él en posición de ganancioso en la decisión que toma. Por lo cual, la sentencia tiene un atributo a una persona que tiene que ser imparcial, él, pero no el acto que dispone. Pero como otro condimento, él es imparcial porque no se encuentra en posición de uno de los beneficiarios de lo que va a juzgar. Entonces es un acto, no una omisión. No es una omisión ni tampoco una obligación de no hacer, y nos vamos acercando. La sentencia es un mandato. Es un mandato, por lo cual no es un pacto, ni tampoco es una convención. Para entender al mandato dentro de la función de la sentencia, vemos que es un mandato innominado y podemos entenderlo dentro de lo que clasificamos como actos reversibles e irreversibles. Los actos reversibles son aquellos actos en los cuales los dos sujetos tienen obligaciones recíprocas. El que se compromete en un pacto y el que recibe. Por ejemplo, una donación. El que dona y el que recibe la donación. Hay un pacto. O una convención, un contrato, en el cual alguien se obliga a hacer algo y el otro a pagar por él. Las obligaciones reversibles tienen en sí de que los dos sujetos tienen obligaciones recíprocas, que se pueden resistir, que se pueden oponer y que se pueden incumplir. En contrapartida, los actos irreversibles son aquellos que no pueden ser no cumplidos y son los actos donde una persona le pide a la otra que realice otra cosa. En este caso, el juez tiene la obligación de cumplir un mandato ¿de quién? ¿De quién? De las partes. De la Constitución, maestro. De la Constitución, de las partes también, porque no olvidemos que también está la sentencia arbitral, donde las partes le mandan a que él dirima el conflicto en una sentencia. Entonces nos vamos acercando que es un mandato que le da la ley y que las partes la aceptan para que él dicte y cumpla una función. No es una orden, porque la orden es un tipo de mandato, pero la orden tiene a consecuencia la obediencia debida. La Agencia Española de Cooperación Internacional hace 4 meses me envió una invitación para hacer un curso. Me parecía muy interesante porque yo hago civil y decía la justicia civil cerca de la gente, tenía un término marketinero espectacular, ¿sí? Entonces me interesó el curso, completo el formulario, varias cosas que te preguntan, sí, muchas cosas, qué haces a la mañana, qué haces a la tarde, prácticamente te preguntan todo, cómo vestís, en los lunes, qué tipo de perfume, un montón de cosas te preguntan. Bien, respondiendo todas, me pedían al final, me decían que traiga una carta de recomendación, presente una carta de recomendación de un superior jerárquico. Lo cual me hizo pensar, yo soy de la maestría de Derecho Procesal, yo soy maestro en Derecho Procesal. Entonces yo me cuestiono todo, por supuesto, soy medio rebelde, ¿no es cierto? Igual que ustedes. Y me dije, a ver, superior jerárquico, y yo soy juez de primera instancia, tengo Cámara y tengo Corte Suprema que revisa mis fallos, pero no son mis superior jerárquicos, revisan mis fallos, son superiores orgánicos. Tengo un jurado de enjuiciamiento que si hago mal las cosas, me procesa y hay un procedimiento y me juzga.
y tengo la Contraloría, que mis bienes, yo tengo que mensualmente ver si tengo los monumentos que tengo y tengo que rendirlos. Tengo un tribunal de ético que juzga mis actuaciones éticas. Tengo la prensa que juzga públicamente lo que hago. Mis vecinos, qué hora salgo, si voy a trabajar, no voy a trabajar. Mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Los que creen en Dios dicen, bueno, Dios también me controla. O sea, Dios mío, mucha gente me controla jerárquicamente, pero yo a ninguno le debo. No. Yo a ninguno le tengo una orden y no lo considero superior jerárquico. Me controlan, pero no son superior jerárquico. Entonces, ¿qué hice? Le hice una carta que firmé yo diciéndole que yo, todo esto que le estoy diciendo, con algunos técnicos un poco más refinados, términos refinados, diciendo que no puedo hacer una carta a un superior jerárquico porque yo soy un juez y no tengo superior jerárquico. ¿Qué pasó? ¿Me admitieron o no me admitieron? ¿Qué creen? Debería. No lo Me omitieron. admitieron. Yo creo que no leyeron la carta. Yo creo que estaba el requisito y pasó de fino. Yo creo que fue así. Pero bueno, pero es lo que uno... no hay que ser sino parecer. El sacerdote, jugamos fútbol. Y en el colegio mi hijo jugaba con nosotros el sacerdote, por supuesto sin sotana, ¿verdad? Short, camiseta de Cerro Porteño, todo, ¿sí? Y hay una jugada y va al lateral. Y era controvertida, ¿verdad? Como la jugada de Paraguay-Argentina, muchas de ellas. Entonces, ¿a quién le corresponde el lateral? Y como no teníamos referencia, decíamos, paí. Nosotros decimos paí al sacerdote, ¿sí? Padre, ¿de quién es el lateral? No, por favor, no, yo no voy a decir. ¿Por qué esa reacción? Claro, porque él es sacerdote en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿sí? Uno es funcionario del Estado dentro y fuera, uno es maestro dentro y fuera, uno es profesor dentro y fuera, uno es padre dentro y fuera de la casa, uno es juez dentro y fuera, ¿sí? Uno debe ser de una sola pieza, donde esté. Pero bueno, entonces veíamos que existían los actos reversibles e irreversibles. La sentencia es un mandato de la ley y de las personas que aceptan la competencia del juez para que él lo juzgue. Están entre los mandatos irreversibles, que no es una orden, no es un pacto, no es una convención. Y nos vamos acercando, ¿por qué? Porque el juez, a diferencia del legislador, el juez juzga la ley para el caso particular, para el caso particularizado. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que los procesalistas no hemos olvidado de la sentencia, siendo que el maestro Alvarado, en aquella enciclopedia que está allá arriba, que es la enciclopedia Omeva, ¿sí? Codiciada por Paraguay, ¿sí? Y desechada por muchos argentinos, porque dice que ocupa espacio, no sirve para nada, ahora tenemos tal plataforma y ese tipo de cosas. La voz sentencia la redactó el maestro Alvarado. Pero de igual manera, ¿en qué nos hemos olvidado los procesalistas de la sentencia? De cómo se redacta realmente, de qué debe contener. Y ante esa situación ha ocurrido lo siguiente. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, en el 2000, tenía una materia que se llamaba lógica jurídica. Y el docente nos decía a todos, si ustedes quieren ser jueces, deben saber lógica jurídica. Si no, no van a poder ser jueces. Hoy en día, en los posgrados que tienen mucho marketing, ¿sí? Hay una frase nueva. El que no sabe argumentación jurídica no puede ser juez. ¿Le suena? ¿Le suena? Sí. Llamativamente, tanto mi profesor de lógica como los que dicen que si no se sabe argumentación jurídica no se puede ser juez, son profesores de filosofía del derecho, a quienes le tengo mucho aprecio, muchos de ellos, y a los maestros verdaderos, el profesor Rodolfo Vigo, a Juan Antonio García Amado, a gente que he podido compartir con ellos. ¿Ellos qué han hecho? Se han apropiado de la sentencia. Claro, los procesalistas dejaron allí libre, no se ocuparon de cómo se redacta y los filósofos del derecho la tomaron y están diciendo cómo se debe redactar. Claro, nos enseñaron la lógica, ellos nos han enseñado las técnicas argumentativas, la gramatical, interpretativa, la de tercero excluyente, bla, 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 todas aquellas que dan en ese tipo de curso positivista, y las que no son positivistas te hablan de la argumentación dentro de la ponderación y qué es el derecho y un montón de cosas. Pero ellos se apoderaron de la sentencia por culpa de los procesalistas. Allí hay un problema, porque
si una persona que no procesa, y sabemos que el proceso debemos controlarlo, y lo que se produce en el proceso, que son los métodos, que son las pruebas, y por un método de evidencia de cuantificación, o sea, tenemos que introducir la prueba valorándola al proceso, debemos saber de dónde viene. Porque ustedes dijeron que es el objeto, es la consecuencia del proceso. Por lo tanto, es lo mismo que un criminólogo te diga cómo hacer una sentencia. Que venga el perito en un juicio, un buen perito, ojo, no estamos hablando mal de nadie, es un buen perito, calificado, escena de crimen espectacular, la escena de crimen, como descubrió, fue un gran investigador y te demuestra cómo se resuelven las conjeturas, los problemas que existieron, ¿sí? Y las pruebas son totalmente válidas, la que agregó, pero él te dice y le dice al juez cómo debe hacer la sentencia. Allí no me cierra entonces que los filósofos me digan cómo hacer la sentencia. Y por eso, conversando esto con el maestro, me dice, bueno, Joel, maestro, ¿cómo se hace la sentencia? Estudiarlo. Una gran respuesta. Y estudiando he tomado algunas características, algunas fotografías. Como por ejemplo, hay sentencias que tienen 1000 páginas. ¿Conocen de alguna? 500, 800. ¿Sí? A un ministro de Corte ya retirado de Paraguay le pregunté una vez, ¿por qué las sentencias actuales son tan largas y las anteriores eran tan cortas? Y él me dio una explicación, un fenómeno, que me parece muy válido. No sé si ustedes se pueden sentir identificados. Me dice, credibilidad, Joel. Credibilidad. Para que te crean, traes toda la biblioteca. Porque si no traes la biblioteca, no te creen. Entonces ahí me surgió y me pregunté, ¿qué es autoridad y qué es poder? Autoridad y poder son términos que se tensan. La autoridad, en la tercera acepción de la Real Academia Española, significa grado de creencia o credibilidad. A mayor credibilidad, mayor autoridad, mayor ejercicio del poder. Ha pasado, sí. Ustedes tendrán algunos jueces que no se dudan de su capacidad jurídica y su honorabilidad. Lo tendrán. Como estoy seguro que tendrán también jueces que se dudan de su honorabilidad y también de su capacidad. Lo tendrán. ¿Sí? Pero aquellos primeros, y ocurrió aquí un caso donde era muy publicitado, un caso penal, por supuesto, muy publicitado ante una autoridad, se pidió una salida alternativa, no se dio, fue a la Cámara de Apelación dio la salida alternativa. Pero lo firmó un miembro de Cámara intachable, con mucha capacidad. Salió un día más en la prensa y nunca más. ¿Por qué? Porque es una persona que le cree el que recibe la sentencia. Puede ser una sentencia brillante, pero si no te creen, igual recurren. Debe ser creíble. Y al ser creíble uno tiene autoridad. Y al tener autoridad ejerce el poder. En comunicación política dicen que los presidentes de los países en los primeros años tienen poder. ¿Y por qué tienen poder? Porque tienen autoridad. ¿Y por qué tienen autoridad? Porque tienen credibilidad. Algunos que pasan el año, ¿verdad? Que pasan el año teniendo esa situación. Últimamente en Latinoamérica no se da mucho, pero eso es otra cosa. Eso en primer término. Que si bien la redacción es importante que tenga credibilidad quien la dicta. Lo más satisfactorio de un juez es que ninguna de las partes recurra a la resolución. Y el juez dice, le persuadí. ¡Qué buena resolución! No, te creyó. Te creyó. Creyó que fuiste justo. Te creyó. ¿Y cómo te creyó? Puede ser por la justificación de la sentencia. Podría ser. A ver, nuestros códigos no nos dicen, solamente nos dicen, todos, penal, civil, laboral, todos nos dicen. Hay un deber de motivar la sentencia. Habla de la sana crítica como una justificación de la libre valoración, porque antes teníamos la prueba tasada, después tenemos la libre valoración de las pruebas, y para la libre valoración de las pruebas nos traen la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? ¿Qué es? Todos los códigos tienen esto. ¿Qué es? Bien, la sana crítica, a ver, ¿quién me puede decir qué es la sana crítica? ¿Qué entiende por sana crítica? Sí, así como están pensando. Sí, lo capté totalmente. Es así. Es utilizar métodos de razonamiento para poder justificar la decisión. Es hacer que aparentemente sea un producto del razonamiento, no simplemente porque me gusta. ¿Y por qué fallaste? Porque me gusta. No. Que justifique. Eso nos pide la sana crítica, pero solamente eso.
Luego identificamos la carga de prueba y los plazos en que debe dictarse la sentencia y la formalidad. Generalmente eso observamos en nuestros códigos y nada más. Ahora bien, en los textos encontramos términos como motivación, fundamentación, razonabilidad de la sentencia, carga de la prueba, duda razonable, método probabilístico, sistema de falsación, lógica jurídica, estándares de prueba, interpretación, la argumentación. Todo eso encontramos en los textos doctrinarios, pero no en el código. Y cada uno de ellos son sinónimos, son significados multívocos, repiten la misma cosa o intentan descifrar qué hace la sentencia. Ante la atención de ver qué es la sentencia, cómo se hace paso por paso, porque había un profesor en Rosario que se llama Mario Cini, y él decía que todos los ciudadanos hablan en albañil y los abogados hablan abogadil. ¿Qué significa eso? Y daba este ejemplo. Si a un constructor le dices cómo se hace una mezcla para levantar una pared, te dice 2 de cemento, 1 de cal, 4 de arena, agua, a gusto. ¿Sí? Entonces uno entiende, pero al abogado no se le entiende. O el cliente viene y te dice es un contrato sinalagmático perfecto o imperfecto, a plazo, condición, resolutoria. No te dice eso. Entonces los abogados hablamos en términos abogadil. Entonces quise entender cuáles son los pasos para hacer una sentencia. ¿A quién lo leí? Michele Tarufo. Leí un libro de Michele Tarufo que se titula así, La motivación de la sentencia civil. Si yo quiero saber cómo se hace la sentencia y tiene ese título, algún resultado me tiene que dar. Bien. Empiezo a leer afanosamente. Cuando empiezo a leer, no encuentro lo que buscaba. Las razones por las cuales el juez decide. Pero luego encontré un subtítulo que dice, caramba, la motivación y las razones reales de la decisión. ¡Ah! Maestro, acá con esto tengo la salida. Tarufo ya lo estudió. ¿Para qué voy a estudiar yo? Voy a repetirlo. ¿Qué dice Tarufo? Tarufo dice, y lo leo. Entonces, eso sería en Europa te dicen, abro comillas, punto, porque así te hacen la exposición, pues, en España. En España, Europa, los alemanes sobre todo. Abro comillas, punto. Entre la estructura del razonamiento, sana crítica, razonamiento. Entre la estructura del razonamiento, paréntesis, heurístico. Voy a leerlo todo y luego vamos a desentrañar. Heurístico, coma. Hipotético, coma. Valorativo, coma. Se cierra paréntesis. Que conduce a la elección de la solución escogida por el juez, coma. Tiene a proporcionar una justificación racional. ¿Qué nos quiere decir Tarufo? ¿Qué nos dice el profesor Tarufo? El profesor de Padua. Nos dice que entre significa que hay un espacio entre el razonamiento, un puente entre el razonamiento, y el razonamiento da 3 características o 3 formas de razonamiento. Heurístico, ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento. Si yo digo que es un método heurístico, estoy hablando que es un método subjetivo. Segundo término que utiliza Tarufo, hipotético. Vayan ustedes a hablar con Calviño, que eso es la hipótesis. Hipotético es una suposición para solucionar un problema, una conjetura. Hay un problema entre 2 personas y yo tengo una suposición de cómo solucionar ese problema. Esa suposición, de vuelta, es subjetiva. Tercera, valorativo. Dar un valor. A la persona que vino, el testigo, que me dijo, yo tengo un interés en el pleito. ¿Y cuál es el interés, querido? El interés es que mis vecinos ya se encuentren en paz y solucionen ese problema. Yo le doy un valor. Algunos dijeron, no, esa prueba deseche. Otros, como María Virginia, me dijo, no, esa prueba valore normalmente. Y otros me dijeron, dele un mayor valor porque esta persona es de buen corazón.
Entonces el valor que le doy también es subjetivo. Entonces, entre el razonamiento subjetivo, nos dice Tarufo, que conduce a la solución. Claro, el objeto del proceso. Cerrar este problema. Pero dice solución escogida. ¿Qué quiere decir escogida? Tengo colores blanco, amarillo, rojo, azul, naranjado y escojo una. Claro, tengo varias soluciones y el juez escoge una. Tiende, aquí viene el otro puente, la otra parte del puente, de lo que decía entre, tiende a proporcionar una justificación racional. Hasta aquí. Tarufo. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que el juez elige una decisión. Él se convence mediante su subjetivismo que da valor a las cosas, a las frases, a la forma de redacción de la demanda o la contestación, al conflicto, al hecho constitutivo de la demanda, que son hechos pretensionales. A eso le doy un valor y decido una decisión. Eso es totalmente subjetivo. Y no lo dice solamente Alvarado Belloso, no lo dice Joel Melgarejo, también lo dice Michele Tarufo. También lo dice Michele Tarufo. Y esto, ¿ustedes creen que me dio una solución, una respuesta? ¿Qué piensan de esto? Hasta aquí. ¿Qué piensan? Adelante. María Virginia, No, no te dio una totalmente respuesta. confundida. Casco, perdón. No te dio una respuesta la apreciación del autor. No me dio una respuesta. Yo creo que sí me dio una respuesta. Al final sí me dio una respuesta. Me dio una respuesta a comprobar que lo que yo hago en el despacho, y lo hago con toda prudencia, porque el ejercicio que me mandaron hacer, que me manda la Constitución y aquellos que aceptan mi competencia para resolver el pleito, me dieron la posibilidad, ¿por qué? Porque creen en mí, porque si no me recusaban sin causa, ¿sí? Y yo cuando redacto la sentencia hago eso. Uno lee todo el expediente, ve las posiciones, toma una decisión, decide sobre el pleito y luego pasa a la otra parte del puente, que es encontrar dentro del expediente, puntualmente, porque ya miraste las pruebas, puntualmente, la justificación de aquella decisión. Y si la decisión que yo tomé no se encuentra justificada, rechazo la demanda. Y si la decisión que yo tomé no se encuentra justificada en las pruebas, veo quién tenía la obligación de probar. Y si la decisión no está probada, tampoco es beneficiosa para quien afirmó el hecho, la carga de la prueba, puede utilizar los indubio pro en los juicios tuitivos, ¿sí? Y resolver el caso conforme a mi convicción. El juez se convence y valora subjetivamente todo. Todo. Y puedo dar dos ejemplos. Casco, adelante. ¿Casco? No, No dije nada. Bueno, si quieren doy dos ejemplos. Por ejemplo, a ver, en Paraguay es un lugar donde del verano es verano, o sea, 45, 43 grados de calor, el aire acondicionado es declarado un electrodoméstico necesario, ¿sí? Para las necesidades básicas del hogar debe haber un aire acondicionado. Casualmente los aires acondicionados de la sala nunca funcionan bien. Entonces mi esposa quería traer a mi suegra a la tarde y luego que se queda a cenar y por supuesto el comedor está en la sala comedor y ahí está el aire. Y me dice mi esposa, me dice, Joel, ¿sabes que el aire no funciona? Y bueno, le voy a llamar a Conejo. Bueno, Conejo le dice al técnico de refrigeración que atiende los aires en casa. Y ella me dice, no, ¿qué la llama a Conejo? Si esto no anda, porque Conejo siempre viene a reparar. ¿Cómo la llama a Conejo? No. Y bueno, Joel, yo ya llamé a otro técnico.
¿Qué hora? Las 4 de la tarde viene el técnico a atender. Bien. ¿Yo qué hago? Le llamo a Conejo. Conejo, vení, Berta. Le digo, ya no funciona de vuelta el de la sala. Vení, por favor. Bueno, 4 de la tarde llega el técnico que contrató a mi esposa. 4:20 llega Conejo. Tarde, por supuesto. Cuando llega me dice, doctor, ¿quién es el que está allí? Y no, el técnico de aire que contrató a mi esposa. Baja el técnico y me dice, el que contrató a mi esposa, y me dice, le digo, ¿qué le pasó? Me dice, doctor, se quemó el termostato. Ah, bien, bien. Conejo, subite un poco a mirar qué pasa ahí. Baja y me dice, doctor, se le terminó el gas, le cargamos gas y ya funciona perfectamente. Bueno, entonces, ¿cuánto cobraría por hacer esto? Y bueno, y me dice el técnico que contrató a mi esposa, me dice, voy a cobrar $80. No, espera un poco, $80. Y vos, Conejo, Conejo me dice 80, me cobraba antes 40, ahora me dijo 80 también, Conejo. Gran, $760 para arreglar el aire. Bueno, pónganse de acuerdo, le pago 130 y distribúyanse ustedes y arreglen ese aire que funcione. Bien. Pasa el rato, el aire funciona, viene mi mujer y me dice, se arregló el aire, ¿no? Sí, se arregló. ¿Qué le pasó? ¡Pum! Dejo de ser el marido y me pongo la toga, la peluca de blanco, soy el juez. Y tengo que contestar qué pasó. Y tengo 2 pericias. ¡Ojo! Una, la del técnico que contrató ella, un termostato, y el otro, el de Conejo, cargarle gas. Y le tengo que dar una respuesta. Y yo no sé de termostatos ni cargarle gas. Entonces tengo que valorar. ¿Y cómo valoro la pericia? ¿Quién tuvo mejor presentación? ¿Quién tiene mayor trayectoria? ¿Quién parece que su método realmente reviste una certidumbre porque lo ha explicado muy bien y me ha persuadido? O puede ser solamente porque es un perito, presidente de la asociación de peritos, y sé que es una persona prestigiosa y que no me va a mentir. O puede ser simplemente porque confío en él. El valor que le doy a esa pericia para decir qué es lo que pasó es objetivo o subjetivo. Subjetivo. Subjetiva. Y eso lo vemos día a día en el juzgar y en el razonar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Consigo un materialcito, digo materialcito no por la trascendencia del mismo, sino porque es de pocas páginas, pero bastante ilustrado de un autor argentino. Bueno, nosotros, los paraguayos, vemos mucho hacia ustedes y vemos sus costumbres, vemos sus asados, vemos sus realities, vemos sus materiales jurídicos, vemos vemos un montón, miramos mucho hacia la Argentina. Y un profesor Frondizi, en un material que se llama La Sentencia Civil. Frondizi nos habla de que hay estándares valorativos. Estándares significa que al juez hay que ponerle un collar. El collar porque el juez es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque él tiene la libre valoración como norma para poder realizar la tarea de justificar la sentencia, y tiene en sí la posibilidad de subjetivamente darle valor a los elementos probatorios para justificar su sentencia. Entonces le ponemos un collar. Vamos a encuadrar y limitar cómo él valora. Y en esa intención, Frondizi dice que la esfera externa puede ser ideal como la razón o real, y en este último rescindir del espíritu del juez. Para ello, procedía a citar unos estándares que nos traía el profesor Roscoe. Roscoe fue ministro de la Corte norteamericana en 1902, 1903 aproximadamente. Y él había establecido hace mucho tiempo estándares de valoración que son mínimamente 3. Atiendan estos estándares de valoración. ¿Para qué? Para contener el subjetivismo del juez. Claro, porque queremos una sentencia predecible, ¿no es eso lo que queremos? Claro. Entonces decía Roscoe, dice, el juez debe evaluar la conducta en los términos de lealtad, conciencia, razonabilidad, prudencia o diligencia. Yo voy a citar y yo quiero que ustedes piensen si es subjetivo o no esa forma de contención. 2, dice, el juez debe basar su fundamento práctico en el sentido común y en la experiencia personal.
3. El del ser relativo, el juez debe ser, en su función debe ser relativo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar del caso concreto. Con estas 3 reglas, lo que intenta Roscompó y lo cita Frondizi, lo que quieren es contener al juez en su valoración. ¿Por qué? Porque su valoración es siempre subjetiva. Entonces, ¿cómo hace el juez para redactar la sentencia? Hay 2 etapas. Una, donde el juez decide, se convence y decide. Y luego justifica la decisión en la sentencia para que tenga vida pública. Y en esa justificación el juez sentencia la ley y sentencia el caso puntual, por eso dicen que es una norma personalizada o particularizada. Bien, pero atiendan lo que ocurre. Yo le pedí al profesor Alvarado dar a esta hora la charla, porque no es que él me lo pidió, yo le pedí esta hora, porque mi mujer quería ir a caminar conmigo. Y por supuesto me gusta estar con mi mujer, pero tomando un mate, sí, para ahora estar con un fresquito aquí en Asunción, pero no me gusta caminar. Por supuesto que al doctor Alvarado le di esta justificación. Como también le dije que es una justificación donde no me coincide con otras clases, es el momento que ustedes ya están más despiertos, ¿sí? Es el momento que él puede escuchar también esta conferencia. Esas son justificaciones que le di a él. Les pregunto a ustedes, cuando mi esposa me dice, ¿tenés clase hoy? Sí. ¿Tenés una clase a las 18 horas, hora argentina? Sí. ¿Y por qué, Joel? ¿Ustedes creen que yo le dije, ¿por qué no me quiero ir a caminar contigo? No. Otro secreto. El juez tiene muchas justificaciones y también elige las justificaciones de acuerdo al público que le va a entregar esa justificación. Ah, el juez es un mago. ¡Wow! Claro, está dentro de su facultad. O dice que tiene que dar todas las justificaciones que en la parte terciana del cerebelo se le presenta. No hay obligación. El juez decide con qué justificar, de acuerdo al auditorio. Nos decía Mario Chaumet, ¿a quién va dirigida la sentencia? Gran pregunta. A la Cámara porque me revoca, a la Corte porque lo que ellos dicen hay que quedar bien. No, también la ley, por supuesto, las partes. Ah, sí, por supuesto, va dirigida a las partes, muy bien. Y también al juris, el jurado o quien me pueda destituir, o a la prensa. Hay que mirar muchos lugares para hacer la sentencia. ¿O no miran eso los jueces? ¿Cómo juzgamos hoy? ¿Juzgamos realmente con la argumentación? ¿O solamente la argumentación que nos dan los filósofos nos sirven para que quede linda la justificación? Yo estoy convencido de que el juez, en primer lugar, decide, en segundo lugar, justifica su decisión, y la única forma real de poder controlar al juez son con la carga de la prueba, la eficacia, validez y efectividad de la prueba, y también entendiendo que en la prueba existe un medio de comprobación que es prueba científica directa, que vale porque vale más que todas, porque tiene un método científico universal, porque es un medio de acreditación. ¿Cuál es el medio de acreditación? Todo documento, instrumento, monumento que la ley dice que vale. Por ejemplo, en Paraguay, en Argentina, la escritura pública vale. ¿Por qué vale la escritura pública? Por la fe pública que tiene el escribano. Claro, porque la ley dice que tiene fe pública. Es porque la ley dice que vale. Siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Entonces, el medio de acreditación tiene valor o vale porque la ley dice que vale. El instrumento privado, si fue reconocido en juicio. ¿Y por qué vale? Porque la ley dice que se tiene que reconocer en juicio. Se reconoció, bien, por eso vale. Tercero, el medio de demostración. El maestro está disconforme con eso, que el juez se convierta en sujeto de prueba, va y se hace una constatación de los hechos. Y cuarto, el medio de convicción. ¿Qué vale una convicción? Vale a indicio. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuáles son? Bien, la testimonial, la confesoria, la pericia de opinión, valen a indicios. ¿Y un indicio me sirve para tener convicción? No. 3. Contundentes, uniformes y concordantes.
O sea que debe decir lo mismo. Debe indicar lo mismo, porque un indicio es el inicio de un razonamiento. Y necesitamos por lo menos 3 indicios contundentes, graves, concordantes. Pero también la norma establece indicios que también ¿Cuánto- admiten. O sea, la cuánto norma vale? establece estándares dice, si pasa tal cosa, se considera tal. Eso sería un Presunciones. pero lo tengo presunciones. Y hay pruebas que generan indicios, pero si yo no los acompaño con otra prueba que le dé validez o fuerza a ese indicio, estoy en el horno. O sea, todo es un conjunto que se va sumando para generar, ya sea que esté en la parte actora o en la parte demandada, la convicción al juez de lo que yo digo es cierto. Brillante, brillante, Paola, es así. Entonces, lo único que existe como objetivo son esas pruebas, que deben crear en el juez una convicción. Y lo que decía la presunción. Aquí en Paraguay tenemos, la demanda se presenta, se corre traslado, no es notificada, no se presenta, crea una presunción. ¿Cuál? Una presunción de veracidad de los hechos. ¿Cuánto vale esa presunción? Un indicio. La absolución de posiciones se notifica para que venga a absolver posiciones, está el pliego, no se presentó. Si los hechos que están en los pliegos son iguales a la demanda, presunción de qué, de veracidad de lo que dice el pliego. Segundo indicio. ¿Por qué? Porque el silencio vale igual que en la música. ¿Sí? A ver, le miro a Casco, porque fue el que estuvo dialogando más. Miren a Casco, no me miren a Casco. Casco, en los años 95, 97, había una música que le gustaba y era el rey de la pista en las discotecas. ¿Sí? Era el vira vira. ¿Sí? Vámonos asesinas. Habrá sonado fuerte allá. Mira, Raúl se está acordando cómo bailaba y había un pasito. Y la música sonaba así. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Se acuerdan? Imagínense bailándole a Casco y a Raúl. El arma de la fiesta. Bien. El silencio tiene un valor en la música. Si el vira vira no tenía ese silencio, imagínense a Raúl y a Casco bailando. Cha, 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 cha. También iba a ser sin desperdicio mirarlo, ¿verdad? Porque iba a ser bastante gracioso. Pero eso que pasa en la música también pasa en el derecho. El silencio tiene un valor. Algunos tienen fatalidad, ¿sí? Que dice que es la verdad, y otros crean presunciones, como decía Paola García. Y esas presunciones valen a un indicio. Lo llamativo es que, y con esto vamos terminando, porque sé que se tienen que ir retirando y tienen cosas más importantes que dialogar, que pensar en cosas que pienso para solucionar el encargo, pero ese es un mandato de orden, el que me dio el maestro, que dé pasos para una teoría de la sentencia. 100 expedientes. Bueno, en los electrónicos no sé cómo, 100 expedientes, así es, ¿verdad? Porque vemos ahí las carátulas nada más, pero 100 expedientes. ¿Cuántos de estos 100 expedientes se juzgan por medio de comprobación directa, por medios científicos universales? ¿Cuántos? Dígame un número. El 10%. Es generoso, Casco. ¿Sí? Otro número. De 100. 5. ¿Les parece? 5. Bien, vamos a darle 5. Ahora, con medios de acreditación, instrumentos, documentos que la ley dice que vale porque la ley lo dice. Ahí hay más. ¿Cuánto, Casco? 15. Bien, 15. Ok, pueden ser más también, pero vamos a darle 15. ¿Cuántos de estos expedientes se comprueban con las constataciones del juez? 2. 2. Hagan el cálculo. 22 de 100 con otros medios. La mayoría, más del 70%, en la estadística acá, seria que hicimos con Casco, con medios de convicción. Una rebeldía, una absolución no tomada y una prueba testimonial. Y a eso quieren aplicar técnicas de razonamiento diciendo que la argumentación jurídica vale todo. A mí no me parece. Yo juzgo, es perfecto
No, es perfectible, hay que ver la solución, pero la solución nunca la vamos a tener primero si los procesalistas, ustedes, maestros en derecho procesal, no toman las riendas y en conjunto nos ocupamos de la sentencia. Si nos ocupamos de la sentencia desde la realidad, podemos ver las soluciones y llegar a un ideal. Pero si no lo hacemos, no vamos a poder. El anteproyecto de código del maestro Adolfo Alvarado, le digo para terminar nada más, es el único código en el mundo, porque sí que me gusta perder el tiempo buscando papeles y modelos. Me encanta. Si bien es cierto, lo mío es el fútbol, ¿sí? Pero me encanta hacerlo. Tengo una zurda de oro, la piso, la amaso, la clavo en el ángulo. Es mejor que Messi, pero bueno, es lo que me toca hoy en día. Pero tiene un artículo que es el 422, el anteproyecto. Deben leerlo. Es el único artículo en el mundo donde el collarete le pone al juez para contener su subjetivismo. Bien, intentando por lo menos de despertar el interés sobre la sentencia. Creo, maestro, que llegamos al tiempo y he cumplido en despertar ese interés que me solicitó. Al menos percibo eso. Muchas gracias. Gracias. Su audio, maestro. Muchas gracias, muy linda la clase. Gracias, maestro. Excelente, excelente ponencia. Muchas Y gracias. Ecuador le gana a Perú en estos momentos en la Copa América. Ah, bueno, es importante saberlo también. Eso también es importante. Maestro Alvarado, tiene apagado el micrófono. Gracias, te dije que gracias, Joel, porque me entretuve mucho con la charla tuya, ¿no? Me entretuve y vos que también me entretuvo. ¿Preguntas, Joel, antes que nos vayamos? Bueno, parece que no, Joel. Te agradezco mucho, te dejo en libertad.